¿Qué cosas pueden ser anclajes? Cualquier cosa que entre por tus sentidos. ¿Y cuántos sentidos tenemos? 10. Espera, a mí en la escuela me dijeron que yo tenía 5 sentidos, creo que te has pasado contando. Bueno, quizás, antes de verlos recordemos cómo se hace un anclaje. Cuando el subconsciente se encuentra ante un hecho relevante, busca por los sentidos del cuerpo, algo que sea peculiar y que se repita. Y crea una asociación de esa situación, con esa percepción peculiar, por ejemplo, la presión del dedo, transformando a la percepción peculiar en el disparador de esa sensación o suceso. Demos ejemplos. 1. La vista. Un hombre que está asociando una característica del cuerpo femenino a su deseo sexual, está creando un anclaje visual. Los hombres que se excitan cuando ven unas tetas grandes, lo hacen porque tienen ese anclaje visual. Otros pueden usar otros anclajes. Por ejemplo, unos hombres se fijan en los pechos, pero para otros es el pelo, para otros los ojos, para otros el culo, etc. Cada uno crea su anclaje particular, y el que activa la excitación en uno, puede ser totalmente neutro para otro. 2. El olfato. Estás bailando con la mujer de tus sueños, altamente excitado y mientras tanto hueles su perfume. Posiblemente si días más tarde hueles ese mismo perfume en otra mujer, automáticamente se sientas igual de excitado. 3. Tacto. Este es fácil, el ejemplo de la felicidad al tocar el pulgar izquierdo vale perfectamente. Otro ejemplo sería el hombre que siente felicidad al acariciar la carrocería de su auto. 4. Oído. Las palabras podrían ser un ejemplo perfecto de anclajes auditivos. Otro, más primitivo, sería el aullido de un lobo. A un niño que viva en la ciudad, el aullido de un lobo no le produce temor, pero si lo llevas a un campamento, y empiezas a contarle historias de miedo, y en el momento más espeluznante se escucha el aullido de un lobo, ya tienes un anclaje hecho. 5. El gusto. De pequeño me gustaba mucho la coliflor, sin embargo un día no tenía hambre, así que mi madre me forzó a que la comiera. Lloré, pataleé, grité y lo pasé fatal mientras intentaba resistirme. En el momento culminante, mi madre me introduce un trozo de coliflor en la boca, y yo asocio esa sensación tan desagradable de sentirte impotente y manipulado con el sabor de la coliflor. ¿El resultado? Dejó de gustarme, porque la asocio con algo desagradable. 6. Equilibrio. El sentido del equilibrio se produce por unas fibras, digamos nervios, por simplificar la comprensión, que están situadas dentro de unas bolsitas de líquido, en la zona de los oídos. Según se coloquen estas fibras nervios, nos llega una señal u otra al cerebro, y así sabemos si estamos de pie, tumbados o inclinados. El sentido del equilibrio nos permite estar de pie sobre solo 2 patas, que desde el punto de vista de la ingeniería es algo complicadísimo, y nos permite hacer cosas como andar en bicicleta. Un anclaje de este sentido sería el del marinero. Las personas normales tienen el anclaje de que cuando el suelo está firme, el equilibrio es constante, las cosas están seguras. Muchas tienen el anclaje de que si el suelo se mueve, algo va mal, y se ponen nerviosos. Eso es lo que causa que muchos, cuando suben a un barco, vomiten de nerviosismo. Los marineros que pasan meses en un barco, tienen el anclaje al revés. Para ellos lo correcto es que el suelo se mueva, que el equilibrio varíe. Así que en un barco se sienten seguros. Pero al llegar a tierra, donde el equilibrio es constante, se sienten nerviosos, algunos hasta se marean. 7. Sentido del tiempo. ¿Por qué te entra hambre al mediodía? Muchas personas dicen deben de ser las 12 del mediodía, porque me está entrando hambre. En realidad el cuerpo no tiene necesidad de hacer 3 comidas al día. Yo mismo he estado muchas veces más de 30 días sin comer, en ayuno completo, y no he pasado nada de hambre, más al contrario me sentía fuerte y seguía trabajando normalmente. Entonces, ¿por qué entra hambre a la hora de comer? Porque existe un anclaje de tiempo, a ciertas horas el organismo tiene asociado que hay que comer, y abre el apetito. Lo mismo ocurre para dormir. Si sueles acostarte a una hora determinada, entonces seguramente sea porque tienes un anclaje temporal para irte a dormir. El resto de los sentidos me los guardo, jejeje,
al menos de momento. Entonces, tenemos que podemos tener anclajes con cualquiera de los 7 sentidos que conocemos. Tenemos que cada uno de esos anclajes es una opinión, creencia, convicción o impronta. Y que, por tanto, es una orden con un poder determinado para nuestro subconsciente. Repasemos. El subconsciente es como un superordenador que admite órdenes. Esas órdenes pueden ordenarle hacer algo o reprogramarse. Todas las órdenes son anclajes. Cada anclaje tiene un poder determinado, así que solo podremos conseguir resultados, dependiendo de la fuerza de ese anclaje. Bien, hemos estudiado anclajes opinión, anclajes creencia, anclajes convicción y anclajes impronta. Y sabemos que todos esos anclajes los hemos adquirido, por medio de los sentidos, a lo largo de nuestra vida. Así que tenemos un montón de anclajes, y si queremos, podemos generar aún más, para hacer lo que deseemos. Pero, ¿y qué pasa con las estrategias naturales? ¿Estas tienen también anclajes que las llamen directamente? Sí, y son tan especiales que los llamo anclajes naturales, y son conocidos por solo unos pocos maestros. ¿Qué sientes si te dan un beso? Sientes placer, ¿verdad? Eso es así porque en tu boca hay unos puntos que son anclajes naturales, es decir, que disparan reacciones naturales en tu subconsciente, y por orden de en tu cuerpo. Naturalmente, ese anclaje se puede duplicar en otra parte. Pero lo cierto es que existen una serie de puntos, una serie de anclajes, que son anclajes naturales, es decir, que vienen de serie con el subconsciente. ¿Sabes lo que es la acupuntura? La acupuntura es una ciencia china con miles de años de antigüedad, que nace de un arte anterior, mucho más antiguo aún, el cual dictaminaba que cuando estimulamos ciertos puntos en nuestro organismo, produce instantáneamente órdenes, que causan distintos efectos. Es decir, y pasándolo a nuestra forma de expresarnos, la acupuntura se basa en estimular los anclajes naturales para emitir órdenes a nuestro subconsciente. Por otra parte, en hipnosis existe una ley que se llama ley del efecto dominante. Esta ley explica que cuando dos sentimientos se enfrentan, el más fuerte es el que sobrevive y se ejecuta. Esta ley dice que si tú sientes furia y miedo al mismo tiempo, actuarás según sea la sensación más fuerte. Si la más fuerte es la furia, entonces olvidarás el miedo y atacarás. Pero si la más fuerte es el miedo, olvidarás la furia y saldrás corriendo. Suena muy lógico, ¿verdad? Si lo pasamos a nuestros patrones, podremos decir que cuando dos anclajes se enfrentan, el más poderoso es el que se ejecuta. Si una opinión se enfrenta a una impronta, ¿quién saldrá ganando? ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que nos permite ejecutar los programas que deseemos, con éxito. Te contaré una anécdota a modo de ejemplo. Estaba viajando en avión de vacaciones a las Islas Canarias, el Caribe español, cuando en el aterrizaje el piloto pidió un médico por los altavoces. Como nadie se levantó, la tripulación empezó, desesperada, a buscar uno entre los pasajeros. Al ver yo que era algo urgente, me identifiqué simplemente como naturópata. Así que la azafata me llevó, visiblemente agradecida, a la parte trasera del avión. Todo esto, mientras el avión estaba aterrizando. Allí había una chica, mulata, que estaba teniendo un ataque de ansiedad muy serio. Su piel estaba casi blanca, estaba toda tensa, ya casi no podía respirar y su tensión estaba bajo mínimos. Mientras yo veía esto, otro naturópata se dedicaba a tranquilizar a la tripulación, las azafatas, diciéndoles que solo era una bajada de tensión. Realmente las azafatas no querían que las tranquilizaran, querían que alguien curara a aquella chica, aunque el naturópata parecía no captar la indirecta implícitas en las miradas asesinas que le estaban mandando. Sin decir ni pío, miré las venas de sus manos, y antes de un segundo vi cuál era el principal problema: sus venas estaban casi vacías. Su cerebro no estaba ordenando llevar sangre al cuerpo, eso sí que es una impronta peligrosa. Miré más atentamente a la chica,
y vi que estaba en peligro de muerte porque ya no podía ni respirar y se estaba asfixiando rápidamente. Yo sabía que eso estaba ocurriendo así, porque su subconsciente así lo estaba ordenando. Así que decidí tomar el control y ordenarle que trabajara de otra manera, como lo hice. A todo esto, no habían pasado 2 segundos desde que entré en la cabina, así que presioné un punto de acupuntura existente en su tobillo, un anclaje natural, y apreté, al mismo tiempo, otro anclaje natural que existe a la altura media de su espinilla. Esa es una orden al subconsciente que ordena que la sangre fluya a las venas. Para entender esto, debo explicarte que siempre existe la misma cantidad de sangre en el cuerpo, menos cuando te cortas, claro, y que normalmente la mitad de la sangre se almacena en el hígado, que se hincha como un globo para contenerla. En esa situación, casi toda su sangre estaba en su hígado, en vez de estar en sus venas. La orden que yo le emití, le mandaba, activaba, vía anclaje natural, la estrategia natural de que la sangre salga del hígado y sea bombeada por las venas. En 5 segundos todas las azafatas se quedaron mirando con la boca abierta, la chica estaba cambiando de color delante de sus ojos. Paso de blanca a su mulatita oscuro natural. Bien, la mitad del trabajo estaba hecha, las venas estaban llenas de sangre, tenían tanta que de vacías pasaron a estar hinchadas. Entonces miré su cuerpo, el segundo peligro era mortal. Sus músculos estaban en tensión con tanta fuerza que no podía respirar, pronto se ahogaría. Miré sus ojos y vi el problema, habían 6 subpersonalidades peleándose por el control del cuerpo. ¿Y qué son las subpersonalidades? Improntas, normalmente negativas, así que había 6 muros bloqueando su estrategia natural. Quizás ya había eliminado una, la que bloqueaba la sangre, pero aún me quedaban muchas más. Podía optar por eliminarlas una a una, pero eso llevaría tiempo, y en ese tiempo la chica podía morir por asfixia, así que, ¿qué hacer? Un movimiento de sus ojos me dio una idea, era una subpersonalidad aparentemente más fuerte que las demás, miré la ropa de la chica y se me confirmó el plan. La chica era una de esas muchachas que presume de tener una sexualidad ardiente, es decir, que una de sus subpersonalidades está relacionada con el sexo y es muy poderosa. El cuerpo de la mujer es sutilmente distinto al del hombre, sobre todo a nivel sexual, y eso me dio la solución. Rápidamente toqué de nuevo el punto de su tobillo, y otro situado en su muñeca izquierda. Las azafatas dieron un salto. Estaban totalmente asustadas porque en cuanto apreté el punto, la chica empezó a dar saltos en el asiento, parecía que se estaba electrocutando. Yo sabía lo que era eso. 5 improntas negativas se estaban destruyendo en ese preciso instante, y eso era casi como un cortocircuito para el cerebro, pero era una buena señal. Porque el poder de esas 5 subpersonalidades se estaba pasando a la subpersonalidad sexual. ¿Qué había tocado yo? Un anclaje natural que encontré en un pergamino secreto de una secta china desaparecida hace 1000 años, una secta especializada en el placer sexual. Ese punto es un anclaje natural que estaba liberando una energía sexual como esa chica jamás había sentido. Después de 5 segundos de convulsiones eléctricas, por fin llegó el estado que yo deseaba. El cuerpo de la mujer, cuando se prepara para hacer el amor, por definición, se relaja, los músculos se distienden y los capilares se vasodilatan. Así que como ahora la mayoría del cuerpo lo controlaba la subpersonalidad sexual, el cuerpo de la chica estaba relajado y respirando. Ya había pasado el peligro. Ahora solo quedaba un poco de nerviosismo. Al mirarla a los ojos vi que quedaba aún una subpersonalidad, una impronta un tanto obliqua que parecía controlar el lado izquierdo de su cara y su hombro izquierdo. Pero esa no es una zona vital, así que tanto da que estuviera un poco tensa. Lo importante es que de estar al borde de la muerte, pasamos a tener a una chica un poco nerviosa, y como el 90% de la gente se pone algo nerviosa cuando aterriza el avión, pues tampoco era importante. Ahora pude levantar a la chica, con alivio de la tripulación, que se pudo sentar y ponerla en su asiento, en lo que quedaba de aterrizaje. Mientras acabábamos de tomar tierra, toqué un par de puntos más. En uno detecté que tenía problemas de visión,
así que le pregunté, ¿normalmente usas gafas? A lo que respondió con una mirada sorprendida y un asentimiento de la cabeza, pues yo no la había visto con gafas. Luego, mientras se acababa de aterrizar, y para distraerla, le pregunté, qué malos recuerdos, ¿verdad? Otra mirada sorprendida, otro asentimiento. Con voz tenebrosa me preguntó, ¿tengo algo grave? Pregunta lógica, pues había estado a punto de morir, y lo sabía. ¿Qué va? Son solo esos recuerdos los que te hacen responder así. La próxima vez simplemente relájate y mira hacia arriba, y no te pasará nada. Naturalmente ella nada sabía de que yo había liquidado a 5 de sus subpersonalidades con un golpe anclaje natural, y que, por tanto, a partir de ese momento, ya no tendría tanto problema. Pero si se lo digo, no me va a creer, así que simplemente le doy algo útil, le digo. Ahora mira hacia abajo, ¿verdad que te sientes peor? Asentimiento de cabeza, bien, ahora mira hacia arriba, ¿verdad que te sientes mejor? Asentimiento de cabeza y sonrisa. Pues la próxima vez, mira hacia arriba y concéntrate en uno de los focos de lectura del avión, o en un botón, y verás cómo aterrizas sin ningún problema. En este punto el avión ya había aterrizado y parado completamente. En ese momento me doy cuenta de que mi tratamiento tiene un efecto secundario, lo veo en sus ojos y me doy cuenta. ¿Cómo no caería antes en ello? En el instante en que su energía sexual estaba al máximo, ¿a quién estaba viendo? A mí, así que ahí tenemos un anclaje muy fuerte no deseado. Pues por la ley de los anclajes, yo me transformé en un anclaje visual, casi tan poderoso como su estrategia sexual natural. Naturalmente la chica se sentía muy confundida, se veía en el diálogo interior de sus ojos. ¿Por qué sentía algo así por un desconocido? ¿Y cómo podía este desconocido leer así sus pensamientos para saber que tenía un recuerdo tan desagradable? Lo siguiente que leí en sus ojos. ¿Quién es este desconocido? ¿Un mago? ¿Un ángel? ¿Es Cristo al que pedí ayuda mientras estaba mal? Todo esto se sabe por el orden en que hace acceso a sus estrategias naturales en sus ojos y su fisiología, accesos a mi referencia, accesos a referencias místicas, accesos a referencias de fe y de referencias de fe más profundas. En realidad no se capta las palabras exactas, pero sí muy bien el contenido. Así que para evitarle más incomodidad, y como estaba bien, me despido y desaparezco entre la tripulación diciendo que voy a avisar a su acompañante, que como me entero más tarde por las azafatas, es el hijo que tiene con su esposo. Lo importante de esta experiencia es ver cómo actúan las estrategias naturales y lo útiles que son. Hablemos un poco sobre los medicamentos y sobre cómo muchos médicos actúan, de la mejor forma que pueden, utilizando conocimientos eficientes perfeccionistas. ¿Significa eso que los medicamentos no hacen nada? ¿Siguen acaso un sistema paralelo a lo que estamos explicando? No, la teoría galáctica y los anclajes representan toda la realidad humana, lo que quiere decir que todo está dentro de aquí. Por así decirlo, lo que hacen las distintas escuelas de pensamiento es mostrarnos piezas del puzzle de la realidad. Todas las piezas juntas representan la teoría galáctica. ¿Cómo actúan los medicamentos? ¿Por qué lo hacen? Los medicamentos son un anclaje más. ¿Un anclaje de qué tipo? Un anclaje químico, es decir, un anclaje que entra dentro del sentido del gusto. El sentido del gusto es el sentido que tiene el cuerpo para detectar los componentes químicos que consumimos. Sin embargo, es un sentido que normalmente es muy menospreciado. El sentido del gusto comienza en la boca, continúa por el estómago, sigue por el intestino delgado, y termina por el intestino grueso. E incluye, también, dentro de él, órganos como el páncreas y el hígado, y algún que otro órgano más. ¿Qué hace este sentido? Cuando te tomas un medicamento, lo que estás haciendo es tomar un compuesto químico. Eso despierta en el cuerpo un anclaje químico, que puede ser natural o inducido, es decir, impronta, convicción, creencia o opinión. Así pues, cuando el cuerpo detecta ese anclaje químico,
entonces da una respuesta en consecuencia. Por ejemplo, si tomas paracetamol, un medicamento corriente contra el resfriado, lo que estás haciendo es indicar al cuerpo, por medio de un anclaje químico, o anclaje gustativo, que una glándula del cuerpo se ponga a producir una hormona. Y es, en realidad, la hormona que ha producido el cuerpo, la que lucha contra la enfermedad. Normalmente se considera que esa glándula necesita 6 horas para volver a producir suficiente hormona como para llenarse, y por eso ese medicamento se toma cada 6 horas. En realidad el medicamento no hace nada, solo opera como un disparador, que ordena al cuerpo actuar de cierta manera, así que, en realidad es el cuerpo quien lo hace todo. Los placebos son pastillas rellenas de un componente neutro, como agua o azúcar. Y se usan para medir la eficacia del medicamento. En realidad los placebos sí hacen efecto. ¿Cuánto? En una comparación normal, un placebo normalmente cura al 80% de los sujetos, mientras que el medicamento cura al 83%. ¿Te das cuenta? El placebo cura casi a tantos como el medicamento normal, y sin efectos secundarios. Mientras que el medicamento cura a solo un insignificante 3% más, con peligrosos efectos secundarios. ¿Qué es lo interesante de ese dato? Que nos muestra que el medicamento es, simplemente, un anclaje. Y, naturalmente, lo que importa de un anclaje es su fuerza, no por el sentido por el que vaya. Es decir, el placebo es un anclaje puramente psicológico. Cura porque el subconsciente del paciente recibe la orden de curar su cuerpo. El medicamento es un anclaje químico. Cura porque el subconsciente del paciente recibe la orden de curar su cuerpo. Ambos curan no por lo que sean, sino porque el subconsciente recibe esa orden y la ejecuta. Naturalmente, todo anclaje tiene un efecto limitado a su poder, es decir, a su profundidad, así es opinión, creencia, convicción o impronta. De hecho, es muy posible que el 20% que no se cura, sea porque no cree que eso le pueda curar a él, es decir, que su subconsciente no recibe la orden, porque se ve anulada por un anclaje negativo más poderoso, quizás a nivel de impronta o convicción. ¿Conoces las promesas de Cristo? Son las que hizo antes de morir. Una de ellas es: aquellos que crean en mí, aunque beban algo venenoso, no les hará daño. San Marcos 16:17. ¿Cómo podía hacer él esto? ¿Cómo podía conseguir que sus discípulos, aun cuando bebieran veneno, no les afectara? Porque en realidad, el veneno no es más que un anclaje químico y, ¿recuerdas la ley del efecto dominante? Esa ley dicta que cuando dos anclajes se enfrentan, el más poderoso es el que sobrevive, el que se ejecuta, ¿verdad? Normalmente los anclajes químicos están en el nivel de la creencia. Sin embargo, la fe de los discípulos de Cristo estaba en el nivel de impronta, así que ese era el anclaje dominante, el que sobrevivía. En realidad, todos son anclajes. Las medicinas son anclajes químicos, pero anclajes al fin y al cabo. Eso causa que ese anclaje tenga cierto poder, el poder que le da el ser opinión, creencia, convicción o impronta. Así pues, ¿un anclaje de nivel superior tendrá siempre más poder que uno de nivel inferior? Sí, siempre. No importa que los anclajes sean del sentido que sean, no importa que sean químicos, visuales, sensitivos, olfativos, o del sentido que sean. Lo que importa es su poder. Esto es lo más importante a tener en cuenta, a la hora de usar un anclaje, porque recordemos que siempre vamos a usar un anclaje para obtener un resultado determinado. Así pues, para obtener cada resultado, tenemos 1001 anclajes. ¿Cuál usaremos? El que sea más poderoso. Repasemos. El subconsciente es un superordenador de capacidades ilimitadas. El subconsciente es un superordenador que ejecuta las órdenes que le introducimos. ¿Qué formato tienen esas órdenes? Todas las órdenes son, en realidad, anclajes.
¿Por qué sentidos llegan los anclajes? Por todos los sentidos existentes. ¿Qué poder tienen esas órdenes? El poder de una orden está siempre determinado por la fuerza del anclaje. ¿Qué ocurre si dos anclajes se enfrentan? Que se ejecuta el anclaje más poderoso, y el menor se ignora.